Y continuamos con nuestra agenda en este Congreso Nacional de ACOPI. A continuación, invitamos al director regional de la OIT para América Latina y el Caribe, el doctor Vinicius Piñeiro. El director regional de la oficina de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinicius Carvalho Piñeiro, asumió el cargo el 1 de marzo de este año. Es brasileño, tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los principios y políticas generales de la OIT en todas las actividades que despliegan en la región. Aporta una visión integrada, liderazgo y coherencia de políticas, refuerza la estrategia de la organización en la región, garantiza la ejecución efectiva y eficiente del programa y presupuesto, incluyendo la cooperación técnica, e impulsa alianzas externas. Doctor Vinicius, bienvenido a esta agenda de nuestro Congreso Nacional de ACOPI. Bueno, muchas gracias. Un gran saludo a los participantes de este Congreso de ACOP, desde la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Agradecemos muchísimo esta invitación, ¿no?, para participar de esta discusión sobre la nueva realidad de las MIPYMES. Desde la OIT sabemos muy bien que las MIPYMES son los responsables por algo entre 70 y 80% del empleo mundial e incluso también en la región. Las cifras son muy similares. Y que no se puede hablar de trabajo y empleo sin hablar de MIPYMES. Y la pregunta que me hace acá en el panel es ¿cómo está el empleo? Y la respuesta es muy simple. El empleo está en terapia intensiva, en cuidados intensivos. América Latina y el Caribe, como saben ustedes, ha sido la región más golpeada del mundo hasta ahora, por el COVID. Lo digo hasta ahora porque nadie sabe lo que va a pasar. Y eso tanto en términos sanitarios como también en términos socioeconómicos. Y quería solamente plantearles 3 números, ¿no?, que son números de la lotería de la tragedia. 9,1, el 47 y el 2,7. 9,1 es la retracción económica más abrupta de la historia de la región. Sacamos eso en un informe con la CEPAL, publicado la semana pasada, que demuestra que es la peor caída del PIB regional en más de 100 años. 47 millones de empleos simplemente desaparecieron, ¿no?, hasta ahora, ¿no?, en esos números hasta el segundo trimestre, ¿no?, y 2,7 millones de empresas también desaparecieron. Así que eso le da un poco el margen de la tragedia que estamos tratando en estos momentos. Y estamos en esta situación no porque no supiéramos lo que iba a ser, lo que iba a pasar, ¿no?, o porque no tuviéramos tiempo de prepararnos, ¿no? Todos sabíamos que esta pandemia vino como una tsunami desde Asia, pasando por Europa, Estados Unidos, y llegó a la región ya en el segundo trimestre. Y muchos países incluso han adoptado medidas de confinamiento, de prevención, de preparación muy rigurosas y con bastante anticipación, pero y quizás han aliviado un poco el impacto, pero que no han cambiado el final o cambiado la historia, ¿no? ¿Y por qué nos ha tocado tan fuerte esta pandemia? Eso es algo que estamos preguntándonos en la OIT y también con nuestros mandantes, ¿no? La OIT es una organización tripartita que tiene, además de los gobiernos, también tiene representantes, trabajadores y empleadores. Y estamos llegando a la conclusión que eso tiene que ver con las condiciones estructurales preexistentes, ¿no?, que tiene que ver primero con la alta informalidad. En América Latina tenemos 54% de informalidad, que es una de las tasas más elevadas del mundo. Son 158 millones de trabajadores informales y que están en una estructura de mercado de trabajo con bajísima productividad, que ha estado estagnada por mucho tiempo. Y también, en nuestro caso, 1 de cada 5 trabajadores podrían trabajar a distancia, por teletrabajo, ¿no? Nuestra estructura de mercado de trabajo no es tan permisiva, ¿no?, con respecto a la posibilidad del teletrabajo, como lo es en otros países. Por ejemplo, en los países desarrollados, algo como el 40 y 50% de las profesiones, los trabajadores podrían estar en teletrabajo. Entonces, nuestra capacidad de trabajar a distancia es más difícil, ¿no? Y también es muy difícil emprender medidas, por ejemplo, de confinamiento o en una situación en que la gente no tiene capacidad de ahorros, o no tiene dónde almacenar comida, o no tiene, por ejemplo, o tiene que vivir en hogares en que viven 3, 4 familias.
Así que es muy difícil que las políticas sean efectivas. La otra condición estructural preexistente es la debilidad de los sistemas de protección social. La verdad es que muchos de los países no están preparados, ¿no?, para, por ejemplo, pagar una prestación de seguro-desempleo. El seguro-desempleo hoy en América Latina solo 6 países lo tienen, y muchos están preguntando por qué no hemos hecho eso antes, ¿no? Porque ahora el seguro-desempleo es una de las políticas más importantes, ¿no?, de transferencia de ingreso en el caso de combate a la pandemia. También la fragmentación de sistemas de pensiones, sistemas de salud también que tenían poca capacidad de respuesta, y todo eso, por supuesto, agravó el impacto de la pandemia. Y finalmente, los altos niveles de desigualdad. Y ahí la pandemia ha exacerbado de manera muy explícita, ¿no?, porque aquí estamos hablando de desigualdad en el acceso a tecnología, en la capacidad de mantenerse empleado, en la capacidad de seguir trabajando y de protegerse durante la pandemia, de acceder a servicios de salud, acceder a prestaciones, acceder camas de terapia intensiva, de cuidados intensivos. Eso es algo muy explícito, y ahí a los epidemiológicos resulta muy interesante cómo las olas de contagio se han propagado en la región, mientras en otros países es una propagación más territorial, o sea, por estados o por localidades. En América Latina es por clases, así, primero las clases más pobres que no tuvieron que, no lograron protegerse o tuvieron que seguir trabajando, y ahora la segunda, la tercera hora llegan las clases más elevadas que se protegieron en el inicio, pero ahora no tienen capacidad, o sea, justamente por distintas razones. Así que esas 3 condiciones, alta informalidad, debilidad de la protección social y desigualdad, han agravado el impacto en la región. Es verdad que muchos gobiernos han reaccionado de manera muy ambiciosa y dedicando incluso expresivos montantes de recursos, ¿no?, en relación a los PIBs, de acuerdo con las capacidades fiscales, en especial para apoyar a las empresas, y ahí mi colega de la OCDE mencionó los tipos de apoyos, ¿no?, en materia de financiamiento, de acceso a crédito, tributaria, apoyo a la digitalización y desarrollo de capacidades, que han sido formas muy importantes, ¿no?, de no solamente de responder a la pandemia de manera emergencial, pero también ya preparar para el futuro. Entonces, eso ha sido un área muy importante, y también apoyo al empleo, al mantenimiento del vínculo de empleo, y apoyo al ingreso, en especial por transferencias de protección social. Y esos 3 componentes, 3 pilares de los paquetes de estímulo han funcionado como respiradores, ¿no?, que han mantenido el organismo económico vivo. O sea, si no fueran, por ejemplo, por las transferencias de pensiones o de pagos, las transferencias monetarias, muchos de los negocios tampoco estarían vivos. O sea, sí, hoy estamos mal, pero no tan mal, es porque hubo esta intervención que fue muy adecuada por parte de muchos gobiernos. Y eso y claro que hay un agotamiento también fiscal. La próxima pandemia será la pandemia de la deuda, algo que ya se está discutiendo en el ámbito de los organismos financieros internacionales, que estaremos todos pendientes de cómo lo vamos a hacer. Bueno, la segunda parte de la pregunta del panel es ¿qué hacer? Okay, tenemos el cuadro, que es uno de los cuadros más difíciles, los momentos más difíciles de la región, incluso teniendo en cuenta que ya veníamos, ¿no?, de olas de protestas, y ahora estamos en un momento muy crítico, porque ya lo que era una crisis sanitaria se convirtió en una crisis económica, social y laboral, y ahora estamos en el limiar de que eso se puede convertirse también en una crisis política, ¿no? Entonces estamos muy pendientes de lo que va a pasar. Ya algunos países, ya ha habido algunos estallidos sociales que tienen que ver con una respuesta de la población a nivel de credibilidad de los gobiernos, ¿no?, y también, por supuesto, a las oportunidades a falta de oportunidades, en especial entre los más jóvenes, para el futuro. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, por un lado, es verdad, y ya lo han mencionado, que la crisis ha acelerado tendencias. Yo creo que mi colega de la OCDE lo puso eso muy claramente, ¿no? Y eso tiene que ver con la digitalización, con el futuro de trabajo. Ya se acercó, ¿no? La verdad es que fuimos transportados al futuro de trabajo en 10 meses, ¿eh? Pero la crisis también ha provocado daños que han anulado
avances que hemos tenido en el pasado, ¿no? La verdad es que por un lado nos ha teletransportado hacia el futuro, pero una parte también regresamos al pasado. Y ahí comento un par de ellos. Por ejemplo, trabajo infantil. La región venía ya en un camino, una tendencia muy acelerada hacia la eliminación total del trabajo infantil, así como está en las metas de la ONU, ¿no? Para el desarrollo sostenible. Y la verdad es que en 10 meses perdimos lo equivalente a 10 años de trabajos, de esfuerzos, de políticas gubernamentales, de trabajos con los empresarios, con los trabajadores, porque el hecho que los niños no tengan clases y que hay una presión muy grande sobre el presupuesto del hogar, casi que arma una estructura de incentivos para que se los mande al mercado de trabajo, ¿no? Y en especial para empleos informales y de baja productividad. Y eso quiere decir que no se está comprometiendo solamente los problemas actuales, está comprometiendo la capacidad en el futuro. Estamos destruyendo capital para el futuro. Entonces es un tema de desarrollo humano, ¿no? que se queda ahí. Entonces hay que contener eso, ¿verdad? Lo mismo pasa con respecto a la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. También íbamos avanzando en la región en algunos puntos de manera muy modesta, y ahora justamente por un lado porque las mujeres están entre los sectores más afectados en el sector de servicios y muchas de las pymes, como se mencionó, por cuentapropistas, turismo, sectores que van a tener una dificultad muy grande para recuperarse. Y por otro lado también el desequilibrio con respecto a la división de las tareas domésticas hace con que se prevé, todavía no tenemos el dato, pero se prevé una queda en la participación de la mujer en el mercado de trabajo. Y eso también es un avance, un nula avance histórico. Bueno, otras poblaciones, los jóvenes, ahí estamos hablando de una lockdown generation, la generación confinamiento, en especial los que estaban migrando, saliendo de la escuela, terminando sus cursos, de su formación técnica, e ingresando al mercado de trabajo. Y ahí perder este hilo, ¿no? que es muy difícil, ¿no? En el momento que uno pasa 1, 2, 3, 4 años, que termina y no logra tener empleo, eso puede afectar toda su trayectoria. Y otras poblaciones, en Colombia en especial los migrantes, que también están muy pendientes de lo que va a pasar, y pueblos indígenas, ¿no? Que también por sus condiciones específicas han sido muy afectados, ¿no? Entonces hay que tener una política específica por esos grupos para evitar que regresemos al siglo XX o al siglo XIX, ¿no? En algunos casos, en especial trabajo infantil y trabajo forzoso. El segundo punto del que hacer es la seguridad y la salud en el trabajo. La verdad es que ya hay un agotamiento tanto fiscal cuanto político, social y mismo a nivel de los hogares, de las personas, con respecto a las políticas de confinamiento. Y eso no puede, no tiene sostenibilidad de largo plazo de manera generalizada. Es verdad que quizás algo más inteligente, enfocado en específicas situaciones donde hay brotes, eso sí es posible, pero como una política general es muy difícil creer que seguiremos como estuvimos en el primer trimestre por mucho más tiempo, ¿no? Porque el Estado ya no tiene capacidad de seguir con esos subsidios y también, hay que fomentarse una recuperación, una retomada segura, ¿no? de la actividad económica, y ahí la seguridad de salud de trabajo es la clave que ahí no hay dicotomía, ¿no? entre salud o economía, o salud e empleo. La verdad es que hay que ganar los dos frontes, o ganamos los dos frontes o perdimos en los dos. Y las políticas de prevención, los protocolos biosanitarios, de bioseguridad son las claves que pueden desactivar que puede hacer la recuperación económica con seguridad. Y por fin el teletrabajo. La verdad es que los que puedan seguir teletrabajando deberían hacerlo, ¿eh? Eso de forma muy pragmática, porque el aislamiento sigue siendo la mejor forma de combatir la pandemia, y si los sectores han funcionado, eso hay que estimularlos, y por supuesto con todo lo que los paquetes de salud y capacidades de digitalización que están disponibles. El desarrollo de competencias, en especial en materia de digitalización, eso ya lo ha mencionado, eso es parte de esa parte integrante desde la escuela hasta los negocios. La verdad es que los países asiáticos ya avanzaron muchísimo en eso, y nosotros estamos quedándose para atrás. Algo tiene que ver un poco con la infraestructura, que es verdad, pero también con políticas específicas de desarrollo de competencias en estas áreas. La formalización, yo creo que
ese es un momento, o sea, que eso va a pasar, eso es claro. El próximo año tendremos una vacuna que estará, bueno, disponible, así, de una manera optimista, pensamos en ya un escenario de quizás crecimiento económico un poco más modesto, pero siguiendo, y el próximo año recuperación más acelerada. Pero y lo primero es justamente pensar qué es lo que no hicimos, que nos puso en esta situación. Y ahí, como mencioné, regresando a las condiciones preexistentes, ¿no? O sea, la alta informalidad, baja productividad, debilidad de la producción social y alta desigualdad. Esos son 3 temas que hay que tomarse en cuenta, ¿no? En la construcción de esta nueva normalidad post-pandemia, ¿no? Porque esas son justamente nuestras vulnerabilidades, ¿no? Que nos dejaron así, ¿no? Entonces hay que atacarlas, la formalización, en especial utilizándose mecanismos o instrumentos digitales. Y ahí, por ejemplo, en la OIT hablamos mucho de la e-formality, ¿no? Que es la e-formalización, es la aplicación de las tecnologías digitales para justamente atraer a la gente para que pase de la informalidad a la formalización. Ambientes favorables, por supuesto, a la creación de las pymes y la protección social, ¿no? Incluso como formas de compensación, pero también arreglos los sistemas de seguridad social para que puedan acomodar esos tipos de situaciones de contingencia, ¿no? Y finalmente, bueno, y todo eso, por supuesto, relacionado con medidas que reduzcan la desigualdad en todos los temas, ¿no? Incluso brechas digitales. El secretario general dijo, mientras no estemos todos seguros, nadie estará seguro. Y eso es un poco la base de la pandemia, ¿no? Si hay una persona que no tenga acceso o no pueda defenderse, todos esos representan un riesgo para todos. Entonces, es un estímulo para que políticas de más igualitarias estén siendo implementadas. Y finalmente, la necesidad de diálogo social, ¿no? Y es un punto que para la OIT es fundamental, ¿no? La verdad es que de eso nadie va a salir solo. O sea, tienen que ser soluciones que sean concertadas, que sean acordadas, que sean negociadas con todos los actores, y en especial representantes de trabajadores y empleadores del gobierno, porque, por ejemplo, si uno logra un protocolo de bioseguridad, el respecto a ese protocolo solo va a ser efectivo si todos están de acuerdo, porque la verdad aquí es un tema en que uno el hecho que sea responsable puede poner en riesgo toda la comunidad, sus colegas, sus clientes, sus fornecedores. Entonces, la necesidad de acordar, de entender que es importante, es la base para la recuperación sostenible para el futuro, ¿no? Y eso en un contexto también que, como mencioné, hay serios riesgos a esta política, ¿no? Que si en caso no tengamos pactos sociales, acuerdos sociales o contratos sociales a nivel nacional, eso puede ser una liability, ¿no? Un problema que va a explotar en el futuro. Así que la necesidad de que todo sea acordado entre las partes es muy importante, teniendo los principios fundamentales, las normas internacionales de trabajo, de los cuales los países ya son signatarios como la base. Así que muchas gracias por esta oportunidad y, por supuesto, estoy a disposición si hay algún tipo de pregunta debate. Gracias.